Acababa de terminar mi turno en el hospital, con el cansancio clavado en los huesos. Cuando lo encontré, el sobre descansaba en la encimera de la cocina. Sin marcar, liso, el tipo de cosa que podría confundirse con una factura extraviada. Pero cuando lo abrí, mi pulso se detuvo. Ella te está engañando, decía la nota en letras gruesas y desiguales. Cava bajo el árbol de aguacate. Encontrarás la verdad. La voz de Lucía resonó en la sala de estar, llamándome a cenar como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Me quedé mirando la nota, apretando el papel con las manos hasta que se arrugó. ¿Una broma? ¿Un error? Mi mente racional buscaba explicaciones, pero mi instinto se retorcía con algo más oscuro, algo que no quería nombrar todavía. La cena era pozole, uno de mis favoritos, pero apenas pude saborearlo. Lucía estaba sentada frente a mí, con los ojos brillantes y los labios curvados en esa suave sonrisa que una vez pensé que era solo mía. Mi mente gritaba preguntas que aún no podía expresar. En cambio, la observé, estudiando cada movimiento, cada mirada. ¿Sabía lo de la carta? ¿Estaba esperando que hablara? ¿Estás bien, mi amor?, preguntó, ladeando la cabeza. Pareces callada. Forcé una sonrisa. Largo turno en el hospital. Solo estoy cansada. Durante 3 días, resistí. Traté de olvidar, de descartar la nota como obra de algún bromista cruel. Pero el pensamiento se enconó, envenenando mi paz. Cada vez que Lucía me besaba, cada vez que me daba las buenas noches, me preguntaba si sus labios habían tocado recientemente la piel de otro hombre. La imaginaba en los brazos de otro, su cuerpo traicionando todas las promesas que nos habíamos hecho. A la 4ª noche, ya no pude soportarlo más. Me levanté de la cama, con cuidado de no despertarla. La casa estaba inquietantemente silenciosa, salvo por el tic-tac rítmico del reloj en el pasillo. Agarré una pala del cobertizo de almacenamiento, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. La tierra estaba húmeda por la lluvia reciente, cediendo fácilmente bajo mi agarre. Con cada golpe de pala, mi mente me gritaba que parara. Pero no podía. Cavé, con la tierra volando, la respiración pesada, el sudor recorriendo mi columna. Y entonces, el sonido metálico de algo sólido bajo la tierra. Me quedé paralizado. Me temblaban los dedos mientras quitaba la tierra restante. Una caja de madera, vieja y desgastada. Dudé una fracción de segundo antes de abrirla. Dentro, envueltos en un paño manchado, había huesos, diminutos, frágiles, inconfundiblemente humanos. Un recién nacido. La noche se cerró a mi alrededor. Mi respiración se entrecortó, mi estómago se revolvió y, por primera vez en mi vida, me sentí realmente desamparada, a la deriva en un mar de horror y preguntas sin respuesta. Lucía tenía secretos. Pero, ¿hasta dónde llegaban? Me di la vuelta hacia la casa, donde ella yacía tranquilamente dormida, sin saber que su pasado acababa de salir a la superficie. En el momento en que se levantó la primera pala de tierra, mi mundo ya había cambiado. Ahora, con los pequeños huesos mirándome desde su tumba poco profunda, el peso de algo mucho más siniestro presionaba mi pecho. Había venido aquí esperando, ¿qué? ¿Una carta escondida? ¿Una prenda de ropa? ¿Alguna prueba trivial de una aventura que cortaría, pero no mataría? ¿Pero esto? Esto era algo completamente distinto. Di un traspié hacia atrás, con la respiración entrecortada. El aire era espeso, cargado con el olor a tierra húmeda y descomposición. Mi mente me gritaba que lo cubriera de nuevo, que fingiera que nunca lo había visto, pero mi cuerpo se negaba a obedecer. El pasado tenía una forma de resurgir cuando menos te lo esperabas, y esta no fue la excepción. Lucía. Necesitaba despertarla, exigirle respuestas, pero un instinto más profundo me retenía. Nunca había visto este lado de ella, nunca había sospechado que bajo su suave risa y su cálido tacto, algo tan terrible pudiera pudrirse. ¿Cuánto sabía realmente de la mujer que dormía a pocos metros de mí? El peso de la pala se sentía insoportable en mis manos. Me presioné la frente con el puño, tratando de calmar mis pensamientos,
pero el caos en mi mente no se callaba. Y entonces, como si la noche misma quisiera burlarse de mí, el tenue resplandor de la pantalla de mi teléfono se iluminó en la oscuridad. Un mensaje. Esta vez no era de un número desconocido. Era un video. Por un momento, dudé. Mi pulso retumbaba contra mis costillas mientras hacía clic para abrirlo. La pantalla parpadeó y luego se aclaró, revelando una escena que nunca hubiera podido imaginar: Lucía, enredada con otro hombre, sus cuerpos moviéndose en un ritmo que no dejaba lugar a dudas. La habitación que los rodeaba era desconocida, pero algo en ella arañaba los bordes de mi memoria. La traición era real. Y ahora, también lo era la rabia. Me temblaban las manos mientras agarraba el teléfono, con la bilis subiendo por la garganta. Mi lado racional, el que había pasado años diagnosticando a pacientes, tomando decisiones calculadas bajo presión, me suplicaba que me detuviera, que respirara, que pensara. Pero la otra parte, el marido que acababa de presenciar la traición definitiva de su esposa, gritaba venganza. Entré en la casa furioso, con la respiración entrecortada y los puños apretados. El resplandor de la lámpara del dormitorio era tenue e iluminaba el rostro de Lucía en un reposo tranquilo, completamente ajena a que sus mentiras se hubieran desvelado en plena noche. Mis dedos ansiaban sacudirla para despertarla, obligarla a mirarme a los ojos y explicarme lo imperdonable. Pero en su lugar, me quedé de pie en la puerta, paralizado. Se movió ligeramente, su cuerpo se movió bajo las sábanas, y en ese instante, todo el peso de lo que había visto me aplastó. La mujer a la que había amado, en la que había confiado, con la que había construido una vida, se había ido. Sustituida por alguien a quien ya no reconocía. En lugar de despertarla, di media vuelta y salí de la habitación. Necesitaba aire. Necesitaba distancia. Terminé en la cocina, agarrándome al borde de la encimera mientras trataba de calmar los temblores que me recorrían. El video volvió a reproducirse en mi mente, sin que yo lo pidiera, cada segundo grabándose en mi memoria. La forma en que ella lo miraba, la forma en que una vez me había mirado a mí, fue suficiente para que mi visión se nublara de furia. Necesitaba saber quién era él. Mis dedos se movieron antes de que pudiera detenerlos, escribiendo una respuesta al número que había enviado el video. ¿Quién eres? La respuesta llegó casi de inmediato. El que pensó que merecía saberlo. Apreté la mandíbula. ¿Y el hombre del video? Una pausa. Luego. Mira más de cerca. Fruncí el ceño, con el corazón latiéndome con fuerza mientras reproducía el video, obligándome a analizar cada detalle. Y entonces, por fin, lo reconocí. No era un desconocido. Era alguien a quien había visto antes. Muchas veces. Era uno de mis colegas más jóvenes en el hospital. Un hombre al que había asesorado. Un hombre que se había sentado frente a mí en las cenas, compartiendo historias sobre sus aspiraciones profesionales. Un hombre que había preguntado por Lucía, elogiando su belleza. Un hombre al que había considerado un amigo. La habitación parecía cerrarse a mi alrededor, las paredes presionaban, asfixiando. La traición, el engaño, era demasiado. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Cogí mis llaves. La noche aún no había terminado. Las calles de Ciudad de México se desdibujaban a mi paso mientras conducía, con los nudillos blancos contra el volante. El resplandor de neón de las taquerías y las tiendas de conveniencia nocturna se extendía por mi visión como aceite sobre el agua. La ira en mi pecho ardía más que el sofocante calor de la ciudad. Mi mente corría, reproduciendo el video, diseccionando cada detalle. La forma en que su cuerpo se acurrucó contra él. Los suaves suspiros que deberían haber sido míos. ¿La traición en sus ojos, o era satisfacción? Apreté los dientes mientras me desviaba hacia una calle más tranquila. Solo había un lugar al que podía ir ahora. Si no me enfrentaba a él esta noche, no podría respirar. Cuando llegué a su edificio, apagué el motor y me quedé allí sentada, con la respiración entrecortada. El aire dentro del coche parecía espeso, presionando contra mi piel.
Me quedé mirando las ventanas de su apartamento, brillando tenuemente contra el cielo nocturno. ¿Pensaba que no lo encontraría? ¿Que me quedaría sentada en casa, devastada e impotente, mientras él se llevaba lo que era mío? No. Cerré la puerta de golpe y caminé hacia la entrada, con el corazón palpitante. Una parte de mí sabía que esto era imprudente, pero a otra parte, una parte más fuerte, no le importaba. El viaje en ascensor pareció una eternidad. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de anticipación. Cuando las puertas se abrieron, avancé sin dudarlo. Golpeé su puerta, el sonido resonó por el pasillo. Pasaron unos segundos. Oí un susurro en el interior. Entonces, por fin, la puerta se abrió con un chirrido. Allí estaba él. Aún medio vestido, con el pelo despeinado y el sudor brillando en sus hombros desnudos. Una sonrisa se dibujó en el borde de sus labios cuando me vio, como si hubiera esperado este momento, como si se hubiera preparado para él. Doctor Javier, dijo con suavidad, apoyándose en el marco de la puerta. ¿A qué debo el placer? Me puse furioso. No esperé a que me invitara a entrar. Me abrí paso a empujones, golpeando con el hombro su pecho y haciéndole trastabillar hacia atrás. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que mi puño golpeara su mandíbula. El satisfactorio crujido del impacto me hizo estremecer el brazo. Se tambaleó, agarrándose la cara, con la sonrisa borrosa. ¿Pensabas que no me enteraría? Gruñí, acercándome a él mientras se enderezaba. ¿Pensabas que me quedaría de brazos cruzados y te dejaría hacer esto? Se limpió el labio, mirando la sangre en sus dedos. Y luego, exasperantemente, se rió entre dientes. Javier, Javier. Deberías estarme agradeciendo, se burló. Lucía ya se había ido. Solo le mostré lo que se estaba perdiendo. La rabia estalló dentro de mí. Me abalancé sobre él, pero esta vez estaba preparado. Me esquivó y me hizo estrellarme contra una mesa auxiliar. Una lámpara se hizo añicos con el impacto. La habitación giró durante un segundo, pero me impulsé desde el suelo y me lancé de nuevo hacia él. Esta vez, ambos caímos. Luchamos, chocando puños, retorciéndonos. Él era más joven, más fuerte, pero yo tenía algo que él no, furia. Mis golpes eran más fuertes, impulsados por la traición y el desamor. Su respiración se entrecortaba mientras lo inmovilizaba contra el suelo, con mi antebrazo presionando su garganta. No tienes derecho a hablar de ella, sisé, apretando mi agarre. Sus manos arañaron mi brazo, su rostro se oscureció. Y entonces. Javier. Para. La voz de Lucía. El momento se hizo añicos. Me di la vuelta, con el pecho agitado. Ella estaba en la puerta, con el pelo despeinado, los ojos muy abiertos con algo que podría haber sido miedo. O culpa. Verla allí, en su apartamento, después de nuestra pelea, me provocó una nueva oleada de dolor. Lucía, susurré, con el sabor amargo de su nombre en la boca. ¿Cuánto tiempo? Ella vaciló, mirando al hombre que seguía inmovilizado debajo de mí. Y luego, en voz baja, dijo, el tiempo suficiente. Todo mi interior se derrumbó. Solté mi agarre, apartándome de él. El peso de todo aquello me aplastaba, la traición, las mentiras, los años que había desperdiciado. Mi respiración era entrecortada mientras me levantaba, mis manos temblaban a los lados. Lucía dio un paso adelante, tratando de alcanzarme, pero retrocedí. No lo hagas, dije con voz áspera. No me toques. Sus labios se abrieron como si quisiera discutir, pero no esperé a oírla. Me di la vuelta y salí, dejándola a ella y al hombre que había elegido atrás. El aire nocturno me golpeó como una bofetada, agudo e implacable. Inhalé profundamente, tratando de purgar el olor de ellos, el recuerdo de ellos. Pero algunas heridas no se curaban tan fácilmente. Había venido en busca de respuestas. En cambio, había encontrado un final. Conduje sin rumbo, la ciudad se desplegaba a mi alrededor como un laberinto de recuerdos y arrepentimientos.
Mis dedos agarraban el volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Las farolas proyectaban sombras alargadas, parpadeando como fantasmas del pasado que se negaban a dejarme ir. Cada giro parecía carecer de sentido, como si las propias calles se burlaran de mi confusión. Me detuve en un aparcamiento poco iluminado cerca de una cantina que apenas reconocí. El letrero de neón zumbaba con electricidad, un zumbido sordo que vibraba contra mi cráneo. Salí del coche, mi cuerpo se movía en piloto automático, y entré en la cantina. El aire del interior estaba cargado de humo de cigarrillo y el olor agrio del tequila derramado. Un camarero me miró mientras me deslizaba en un taburete, con una expresión indescifrable. ¿Qué te sirvo?, preguntó con una voz que llevaba el peso de 1000 encuentros similares. Whisky, murmuré. Solo. El vaso aterrizó frente a mí momentos después, el líquido ámbar capturando la tenue luz como oro fundido. Lo miré fijamente, la superficie sin hielo imperturbable, reflejando el vacío dentro de mí. Levanté el vaso a mis labios y tomé un sorbo lento y deliberado. El ardor fue bienvenido, una distracción de los pensamientos que se aferraban a los bordes de mi mente. La voz de Lucía resonó en mi cabeza. El tiempo suficiente. Las palabras me dolieron más que cualquier herida que hubiera tratado en mis años como médico. ¿Cuántas noches había pasado en el quirófano, salvando vidas, mientras ella se entregaba a otro? ¿Cuántas veces me había besado, sabiendo que ya me había traicionado? Me revolvió el estómago, el whisky se volvió amargo en mi boca. Pareces un hombre que acaba de perderlo todo, dijo una voz a mi lado. Giré ligeramente la cabeza y vi que una mujer me observaba, con sus ojos oscuros penetrantes pero comprensivos. Tenía el tipo de presencia que llamaba la atención, sus rasgos marcados por años de sabiduría ganada con esfuerzo. Bebía a sorbo su propia bebida, algo oscuro y fuerte. Quizás sí, admití con voz ronca. Inclinó la cabeza. O quizás simplemente viste por fin la verdad. Exhalé lentamente, pasándome una mano por el pelo. ¿Y si no quiero la verdad? ¿Y si solo quiero olvidar? La mujer se rió entre dientes y dejó el vaso en la mesa. Entonces estás en el lugar equivocado, amigo. La verdad no desaparece solo porque la ahuyentes bebiendo. Persiste, como el olor de un perfume barato en la piel de tu esposa. Me estremecí. Había tocado un punto sensible, pero no se equivocaba. Lucía había llevado el aroma de otro hombre a nuestra casa. El recuerdo me quemaba. No me conoces, murmuré, más para mí que para ella. No, asintió. Pero conozco a hombres como tú. Traicionados, enfadados, ahogados en suposiciones. Y sé que beber no cambiará nada. Me quedé mirando mi vaso, sintiendo de repente el peso del agotamiento asentarse en mis huesos. La adrenalina de la pelea, la confrontación, la traición, todo me había dejado agotado. Entonces, ¿qué cambia las cosas?, pregunté, sin esperar realmente una respuesta. Ella sonrió levemente. Las decisiones. Las que tomes a continuación. Las que definan si sigues siendo el hombre que eras o te conviertes en otra persona. Sus palabras resonaron en mi cabeza mientras me bebía el último trago de whisky. El alcohol ya no me calentaba. En todo caso, solo agudizaba los bordes de mi dolor. Salí de la cantina sin decir nada más, adentrándome de nuevo en la noche. La ciudad se extendía ante mí, vasta e indiferente. No tenía un hogar al que regresar, ningún consuelo esperándome tras una puerta familiar. Pero tal vez, solo tal vez, tenía el comienzo de algo más. Una decisión que esperaba tomar. Y finalmente estaba lista para tomarla. El aire frío del exterior me golpeó como una bofetada, vigorizante y cortante. Las luces de neón de la cantina parpadeaban detrás de mí, su zumbido eléctrico se desvaneció mientras caminaba hacia mi coche. Mi pulso aún latía en mis oídos, un eco sordo de la tormenta que se desataba dentro de mí. Dudé antes de abrir la puerta. ¿A dónde iba? De vuelta a la casa vacía, donde cada habitación estaba contaminada con los recuerdos de las mentiras de Lucía. ¿De vuelta a una vida que ya se había derrumbado bajo mis pies?
En lugar de entrar, me apoyé en el capó, con el aliento empañado por el aire nocturno. La ciudad se extendía ante mí, indiferente y vasta. Por primera vez en mi vida, no tenía ni idea de cuál debería ser mi próximo paso. Un susurro de pasos en el pavimento llamó mi atención. Me di la vuelta, mis músculos se tensaron instintivamente. La mujer de la cantina estaba a unos metros de distancia, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo. No deberías estar solo esta noche, dijo simplemente. La estudié. Su rostro estaba ensombrecido, pero no había piedad en su mirada. Solo comprensión. Ni siquiera me conoces, dije. Ella se encogió de hombros. Sé lo suficiente. Y sé lo que hacen los hombres cuando dejan que el dolor se agrave. Se me escapó una risita amarga. ¿Y qué es eso? Cometen errores. Suspiré, pasándome una mano por el pelo. Yo ya cometí el mío. Me casé con la mujer equivocada. Ella no discutió. Solo me observó, esperando. Ni siquiera sé tu nombre, dije finalmente. Ana, respondió ella. Y tú eres Javier. El hombre que creía tenerlo todo resuelto. Solté una risa sin gracia. Ya no. Ana se acercó un paso más. Entonces, tal vez sea hora de empezar de nuevo. Las palabras se establecieron entre nosotros, tranquilas y sin pretensiones. Una simple verdad en medio de una noche que había desmoronado mi mundo. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego, sin pensarlo demasiado, señalé el asiento del pasajero. ¿Quieres que te lleve? Lo consideró y asintió. Claro. Pero yo conduzco. Eso me provocó una breve risa, la primera genuina en lo que me pareció una eternidad. Le lancé las llaves y las atrapó fácilmente. Mientras nos alejábamos de la cantina, de las ruinas de lo que yo había pensado que era mi vida, me di cuenta de que por primera vez desde que había visto ese maldito video, sentía algo más que rabia. No sabía qué vendría después. Pero tal vez, solo tal vez, ese era el punto. El zumbido de los neumáticos contra el pavimento llenó el silencio entre nosotros. Las luces de la ciudad se desdibujaban a nuestro paso mientras Ana conducía, con los dedos firmes en el volante. La observé con el rabillo del ojo, fijándome en cómo se le apretaba la mandíbula al pensar, en cómo su mirada parpadeaba entre la carretera y el espejo retrovisor como si esperara que alguien nos siguiera. ¿A dónde vamos?, pregunté por fin, con la voz ronca por el whisky y el cansancio. Exhaló por la nariz, un sonido sutil y cómplice. A algún lugar donde puedas aclarar tus ideas. Debería haberla interrogado, haberle exigido que me dijera a qué se refería, pero no lo hice. Tal vez fue el peso de todo lo que me oprimía, o tal vez fue el simple hecho de que, por primera vez en horas, no estaba solo con mis pensamientos. El camino se extendía ante nosotros, alejándonos del caos de la ciudad. Pronto, los edificios se hicieron más escasos, sustituidos por tramos abiertos de autopista y farolas dispersas. La tensión en mi pecho se relajó, aunque solo un poco. Estás demasiado callado, comentó Ana, mirándome. ¿No estás acostumbrado a hablar de ello? ¿Hablar de qué? ¿Del hecho de que mi mujer se ha estado tirando a un hombre lo suficientemente joven como para ser mi becario? ¿O el hecho de que acabo de descubrir que todo mi matrimonio fue una mentira? Ana no se inmutó. Ambos. Me froté la sien, el cansancio se apoderó de mis huesos. ¿Qué hay que decir? Debería haberlo visto venir. Golpeó el volante con los dedos. La gente siempre dice eso. Pero la traición no es algo que se ve venir. Es algo que te pilla por sorpresa. Miré fijamente el oscuro horizonte. Hablas como si lo supieras. Ana vaciló. Por un segundo, pensé que cambiaría de tema, pero luego suspiró. Lo sé. Mi marido, mi exmarido, tenía toda una segunda vida. Otra familia, en otra ciudad. Me enteré cuando cogí su teléfono y su otra esposa respondió. Me volví para mirarla de lleno, con el ceño fruncido. ¿Y qué hiciste? Ella sonrió, pero no había humor en ello. Quemé su ropa,
me llevé al perro y me fui. Por primera vez en horas, sentí algo parecido a la diversión en la comisura de mi boca. ¿Te llevaste al perro? Amaba a ese perro más que a nada, dijo encogiéndose de hombros. Me pareció un castigo justo. Dejé escapar una risita silenciosa, un sonido extraño en mis propios oídos. La risa se desvaneció rápidamente, reemplazada por algo más pesado, pero aún así, había estado ahí. El coche redujo la velocidad cuando nos detuvimos en un pequeño motel de carretera. El letrero de neón zumbaba, parpadeando contra el cielo nocturno. Ana aparcó y apagó el motor, volviéndose hacia mí con una mirada mesurada. Necesitas descansar, Javier. Negué con la cabeza. Necesito respuestas. Entonces duerme primero. La rabia después. Quería discutir, pero el peso de la noche me oprimía. Tenía razón. Me dolía el cuerpo, me ardía la mente y la tormenta de emociones que se arremolinaba dentro de mí solo empeoraría si no me detenía un momento. Ana me entregó la llave de una de las habitaciones. Duerme un poco. Hablaremos por la mañana. La cogí, vacilante en el umbral. ¿Por qué me estás ayudando? Ella consideró la pregunta y luego simplemente dijo, porque alguien me ayudó una vez. Dicho esto, se dio la vuelta y se dirigió a su propia habitación, dejándome allí de pie, con la llave en la mano, con nada más que el peso del pasado y la incertidumbre de lo que vendría después. Entré y cerré la puerta detrás de mí, sin saber si me despertaría sintiéndome diferente, pero sabiendo que al menos por esta noche no me estaba ahogando sola. No me fue fácil conciliar el sueño. La habitación estaba en silencio, excepto por el gemido ocasional de las viejas tuberías del motel, pero dentro de mi cabeza, el ruido era ensordecedor. Mi mente reproducía los acontecimientos de las últimas horas como un carrete de película implacable, las imágenes se negaban a desvanecerse. Las mentiras de Lucía, la pelea, la traición, todo me carcomía, de forma aguda e implacable. Me senté en la cama y me froté la cara con ambas manos. Las sábanas baratas se sentían ásperas contra mi piel. El aire olía a cigarrillos rancio y a algo artificial, como productos químicos de limpieza que intentaban enmascarar años de secretos empapados en las paredes. Inquieta, me puse de pie y di vueltas por la habitación. El tenue resplandor del letrero del motel se filtraba a través de las persianas, proyectando sombras inquietantes que parpadeaban como fantasmas sobre el papel pintado desconchado. Exhalé con fuerza y alcancé mi teléfono, con los dedos sobre la pantalla. Quería llamar a alguien, a cualquiera. Pero, ¿a quién? ¿A quién me quedaba? Un suave golpe en la puerta me hizo paralizarme. Crucé la habitación en 3 zancadas y abrí la puerta con cautela. Ana estaba allí, descalza, con una expresión indescifrable. ¿No puedes dormir?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Me hice a un lado y la dejé entrar. Se movía con la facilidad de alguien que había hecho esto antes, que había consolado a hombres destrozados como yo, que había estado en los escombros de su propia vida y había aprendido a navegar por ella. ¿Whisky?, me ofreció, sosteniendo un pequeño frasco que no había notado que llevaba. Asentí y ella vertió una generosa cantidad en las tazas de plástico del motel. El líquido ardía al bajar, pero era un tipo de fuego diferente al que me había consumido antes. Este me tranquilizó. Entonces, dijo después de un momento, ¿qué sigue? Solté una risa sin gracia. No tengo ni idea. Tienes que decidir. ¿Vas a dejar que esto te destruya? ¿O vas a hacer algo al respecto? La estudié, tratando de descifrar el significado de sus palabras. ¿Y qué sugieres exactamente? Ana se encogió de hombros. Depende de lo que quieras. ¿Venganza? ¿Cerrar el capítulo? ¿Respuestas? La palabra, venganza, pesaba entre nosotras. Solo quiero la verdad, admití finalmente. Quiero saber cuánto tiempo me ha estado mintiendo. Quiero saber por qué. Ana tomó un sorbo lento de su whisky y luego se encontró con mi mirada. Entonces tal vez sea hora de que dejes de esperar a que las respuestas vengan a ti y empieces a buscarlas tú mismo. La forma en que lo dijo me dio un escalofrío.
Me recosté en la silla, dejando que el alcohol se asentara en mi estómago. ¿Y cómo hago eso exactamente? Los ojos de Ana se oscurecieron con algo indescifrable. Profundizas más. Sus palabras permanecieron en el aire entre nosotros, cargadas de implicaciones. ¿Qué quieres decir?, pregunté con cuidado. Ella vaciló, luego metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño trozo de papel. Lo deslizó hacia mí a través de la mesa. Lo cogí. Un nombre. Una dirección. Este hombre sabe cosas, dijo Ana. Tiene contactos. Si realmente quieres la verdad, él puede ayudarte. Pero ten cuidado, Javier. La verdad tiene la capacidad de arruinar lo que queda. Se me aceleró el pulso. Ya estaba, el siguiente paso. El camino hacia las respuestas que aún tenía fuerzas para afrontar. Miré a Ana, apretando el papel con fuerza. ¿De dónde has sacado esto? Ella sonrió levemente. Digamos que no eres el único que ha sido traicionado. Se produjo un largo silencio entre nosotros. Exhalé lentamente. Necesito saberlo. Cueste lo que cueste. Ana me estudió un momento y luego asintió. Entonces será mejor que descanses. Mañana empezarás a perseguir fantasmas. Amanecía lentamente, la débil luz luchaba por atravesar las polvorientas persianas del motel. Me desperté con un sordo dolor en el cráneo, los restos del whisky y el agotamiento se mezclaban en una letárgica neblina. Por un momento, olvidé dónde estaba. Luego la realidad se instaló, pesada e implacable. Lucía. La traición. La pelea. Ana. Me incorporé, frotándome la cara, tratando de alejar los fragmentos de sueños inquietos. El trozo de papel que Ana me había dado yacía en la mesita de noche, su presencia era una burla y una promesa. Un nombre. Una dirección. Una oportunidad de descubrir la verdad. Un golpe en la puerta me sobresaltó. Pasé las piernas por encima de la cama y la abrí para encontrarme con Ana de pie, ya vestida, con los ojos agudos y despiertos. ¿Café?, preguntó, sosteniendo una taza de poliestireno. La tomé sin decir palabra, inhalando el aroma amargo. Era fuerte y quemado, de esos que te despiertan de un sobresalto, quieras o no. Gracias. Se apoyó en el marco de la puerta, sorbiendo su propio café. ¿Estás listo? Eché un vistazo al periódico que estaba sobre la mesita de noche y luego volví a mirarla. ¿Tengo elección? Ana sonrió con aire burlón. La verdad es que no. Me vestí rápidamente, mis movimientos eran automáticos, como si mi cuerpo supiera lo que había que hacer aunque mi mente se resistiera. Cuando llegamos al coche, la ciudad estaba en plena ebullición, los vendedores montaban sus carritos, los primeros viajeros se dirigían arrastrando los pies hacia los autobuses abarrotados. El aire se cargaba con la mezcla de aromas de tortillas recién hechas, gases de escape y pavimento húmedo. Condujimos en silencio, el peso de la mañana presionándonos a ambos. La dirección nos llevó a un edificio anodino en una zona más tranquila de la ciudad. El tipo de lugar por el que la gente pasaba sin darse cuenta. Ya está, dijo Ana, apagando el motor. Me quedé mirando el edificio. Una sola puerta, sin ventanas. Parecía abandonado, pero algo en mi interior me decía lo contrario. Ana se volvió hacia mí. Javier, una vez que entres ahí, no serás el mismo cuando salgas. Exhalé lentamente, agarrándome al picaporte. Ya cambié en el momento en que me enteré. Salí, con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. La puerta crujió cuando la abrí. Dentro, el aire era fresco, el olor a papel viejo y polvo era denso. En el centro había un escritorio y, detrás de él, un hombre de unos 50 años, vestido con una impecable camisa de botones, me miraba con ojos indescifrables. Javier Reyes, dijo con voz suave y experimentada. Me preguntaba cuándo aparecerías. Me quedé paralizado. ¿Me conoce? Sonrió levemente. Sé muchas cosas. Siéntese. Dudé, pero hice lo que me dijo. Ana se quedó junto a la puerta, con los brazos cruzados, vigilante.
El hombre cruzó las manos. Supongo que está aquí para obtener respuestas. Quiero la verdad. Su sonrisa se ensanchó ligeramente. La verdad nunca es simple. Nunca es amable. ¿Está preparado para eso? Un destello de duda se me metió en el estómago, pero lo aparté. Cuéntemelo todo. El hombre se reclinó hacia atrás y me estudió. Tu mujer, Lucía, su aventura no era solo una aventura. El hombre con el que la viste, no es un amante cualquiera. Está relacionado. Y tú, Javier, acabas de meterte en algo mucho más grande de lo que crees. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué quieres decir? La expresión del hombre se ensombreció. Quiero decir que tu mujer no solo miente sobre con quién está. Miente sobre quién es. Y si no tienes cuidado, profundizar demasiado en esto podría hacer que te enterrasen. La habitación se sintió más fría. Ana se movió a mi lado, su tensión era palpable. Apreté los puños. No me importa. Necesito saberlo. El hombre exhaló, luego metió la mano en un cajón y sacó una carpeta delgada. La deslizó hacia mí por el escritorio. Entonces empecemos por quién es realmente tu esposa. Dudé antes de abrirla, sabiendo que una vez que lo hiciera, no habría vuelta atrás. La carpeta estaba frente a mí, delgada pero pesada en implicaciones. Mis dedos vacilaron en el borde antes de que finalmente la abriera. En el interior, una colección de papeles, fotografías e informes yacían en pilas ordenadas, con contenidos que esperaban desentrañar todo lo que creía saber sobre Lucía. Lo primero que me llamó la atención fue una foto descolorida en blanco y negro. Una versión más joven de Lucía, de apenas 20 años, de pie junto a un hombre con traje oscuro. Su rostro estaba borroso, ya fuera intencionadamente o por la edad, pero algo en su postura, en la forma en que se sostenía, irradiaba autoridad. Debajo de la imagen, un pie de foto decía, Lucía Fernández, socia de Gabriel Montoya. Tragué saliva. Gabriel Montoya. El nombre no solo me resultaba familiar, era infame. Una figura de alto rango en el inframundo político, de la que se rumoreaba que tenía profundos vínculos con la corrupción, el tráfico de drogas y crímenes atroces. Había desaparecido hacía años, y su influencia persistía como un fantasma en los oscuros pasillos del poder de México. Me obligué a mirar el siguiente documento. Un informe de antecedentes. Detalles que me hicieron retorcer el estómago. Lucía Fernández. Nacida en Guadalajara. Sin familia conocida. Sin antecedentes verificables antes de los 21 años. Sin antecedentes verificables. Era como si se hubiera materializado de la nada. Los papeles enumeraban varias direcciones en las que había vivido, la mayoría temporales, todas bajo diferentes alias. Mi mente daba vueltas mientras trazaba la línea de tiempo. Había estado en Ciudad de México solo unos meses antes de que nos conociéramos. Pensaba que la conocía desde hacía años. Pero solo sabía lo que ella me permitía ver. El hombre frente a mí observaba en silencio, con el rostro inescrutable. Dime, dije con voz ronca, ¿qué hacía ella con Montoya? No solo estaba con él. Trabajaba para él, respondió, reclinándose en la silla. Ana se puso rígida a mi lado, con los puños cerrados. ¿Cómo trabajaba para él?, pregunté, sin reconocer apenas mi propia voz. El hombre exhaló. Lucía era una intermediaria. Una reclutadora. Encontraba gente con habilidades, influencia, poder, y los metía en la órbita de Montoya. Algunos de buena gana, otros, no tanto. El aire de la habitación se espesó. El pulso me retumbaba en los oídos. ¿Me estás diciendo que mi mujer formaba parte de su operación? ¿Que ella reclutaba gente? El hombre asintió. Era una de sus mejores. Hasta que desapareció. Hasta que se convirtió en Lucía Reyes. Ana soltó un respiro agudo. Estaba huyendo. El hombre asintió lentamente. Y ahora, la han encontrado. El peso de esas palabras se posó en mi pecho, asfixiándome. La aventura, las mentiras, nada de eso había sido por pasión o amor.
Había sido por supervivencia. Lucía no solo me había traicionado. Se había estado escondiendo, viviendo una vida falsa, y alguien finalmente la había atrapado. Las imágenes, los informes, los nombres, era demasiado. Aparté la carpeta, agarrándome a los bordes del escritorio mientras me obligaba a respirar. ¿Dónde está ahora?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. El hombre me estudió detenidamente. Esa es la verdadera pregunta, ¿no? Si todavía está en Ciudad de México, está en peligro. ¿Y tú también? Ana se movió a mi lado. Tenemos que encontrarla antes que ellos. Levanté la mirada, despejando mi mente de la niebla de la traición y la conmoción. Entonces dime por dónde empezar. El hombre metió la mano en su escritorio y sacó otro trozo de papel. Me lo deslizó hacia mí. Esta dirección. Es el último piso franco que utilizó antes de conocerte. Si está desesperada, puede que vuelva. Pero ten cuidado, Javier. Si la gente de Montoya la está buscando, no dudarán en utilizarte para llegar a ella. Asentí lentamente, agarrando el papel. No había más tiempo para dudar. No había más tiempo para llorar a la mujer que creía conocer. Ahora solo existía la verdad y el peligro que la acompañaba. Vamos, le dije a Ana, que ya estaba de pie. Mientras salíamos al aire fresco de la mañana, lo sentí por primera vez en días. Propósito. Y el peso de saber que, pasara lo que pasara, no había vuelta atrás. El viaje hasta la casa segura transcurrió en silencio, con el peso de nuestra misión presionándonos a ambos. La dirección que el hombre me había dado nos llevó a las afueras de la Ciudad de México, donde las calles se estrechaban y los edificios parecían inclinarse, como si susurraran sus propios secretos. Ana mantenía ambas manos firmes sobre el volante, con una expresión indescifrable. Le eché una mirada, a la forma en que apretaba ligeramente la mandíbula. Ella había tenido razón desde el principio, esto ya no se trataba solo de traición. Se trataba de supervivencia. Nos detuvimos frente a una casa de 2 pisos en ruinas, con la fachada agrietada y las ventanas oscuras. El tipo de lugar que nadie miraría 2 veces, lo que lo hacía perfecto para alguien que estaba huyendo. Es aquí, murmuré. Ana asintió, pero no se movió. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? Si la encontramos, ¿entonces qué? Exhalé, apretando los dedos en el pomo de la puerta. No lo sé. Pero necesito respuestas. Salimos al aire frío de la mañana. La calle estaba tranquila, demasiado tranquila. Una leve inquietud se enroscó en mis entrañas, pero seguí adelante. Llamé 1, 2 veces. No hubo respuesta. Intercambié una mirada con Ana antes de intentar abrir la puerta. Se abrió chirriando, revelando un interior tenuemente iluminado. El polvo flotaba en el aire, atrapando la suave luz que se filtraba a través de las ventanas tapiadas. ¿Lucía? Llamé, mi voz apenas por encima de un susurro. Un movimiento entre la penumbra hizo que mi corazón se acelerara. Entonces, de entre las sombras, ella dio un paso adelante. Lucía. Su rostro estaba demacrado, su cabello despeinado y sus ojos, esos mismos ojos que una vez había amado, estaban llenos de algo indescifrable. Javier, susurró con voz ronca. 1.000.000 de preguntas ardía en mi lengua, pero solo podía mirar. Había estado huyendo, escondiéndose. Y ahora, por fin, estaba frente a mí. ¿Por qué?, logré decir entre dientes. ¿Por qué no me lo dijiste? Ella miró hacia otro lado, envolviéndose en sus brazos. Porque sabía que nunca me perdonarías. El dolor en mi pecho se hizo más intenso. ¿Quién eres en realidad, Lucía? Tragó saliva con fuerza, miró a Ana y luego volvió a mirarme. Intentaba protegerte. Montoya, no deja que la gente se vaya. Pensé que si desaparecía, si me convertía en otra persona, se olvidaría de mí. Pero no lo hizo, murmuró Ana. Y ahora las dos estáis en peligro. La mirada de Lucía se ensombreció. Nunca quise que te involucraras, Javier. Lo juro. Me pasé una mano por el pelo,
mientras caminaba de un lado a otro de la pequeña habitación. Bueno, ahora ya es demasiado tarde para eso. Cuéntamelo todo, Lucía. No más mentiras. Ella dudó, y finalmente asintió. Vale. Pero no te va a gustar lo que oigas. Cuando empezó a hablar, desvelando las verdades que había enterrado durante años, la habitación pareció encogerse a nuestro alrededor. El peligro, los secretos, las mentiras, por fin salían a la luz. Y supe, en ese momento, que no había vuelta atrás.